ahora que es muy abierto, ¿verdad? A mí lo que me suena es a Lenin, me suena a Lenin. ¿Qué hacer? Vamos a ver, estamos en una situación, justamente estos días, creo que hoy mismo es la disolución de las instituciones forales, creo que también es la convocatoria de las elecciones municipales, y estamos en el contexto del alto el fuego de ETA del día 10 de enero y ayer, todavía antes de ayer, ha habido otro comunicado. Entonces se nos juntan al menos 4 elementos, todos ellos importantes, muy importantes, y que están muy entrelazados, aunque son cosas distintas, están entrelazados. Por una parte tenemos el tema de las elecciones municipales y forales, que en nuestro caso, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, tiene que ver mucho con el poder local, el poder institucional local, importantísimo que ha sido siempre para los partidos abertzales y nacionalistas. Tenemos además, en una dimensión algo distinta, elecciones autonómicas en Nafarroa. Las elecciones en Nafarroa son autonómicas, es decir, Parlamento y Gobierno, en un contexto de esperanza y de necesidad pedida por los grandes sectores de la población navarra de un cambio de una puñetera vez, de desbancar a la derecha en el Real de Nafarroa. Y luego tenemos el tercer plano que ha citado extensamente Aitor, que es el tema de el alto fuego, la legalización de la izquierda abertzale histórica retrasada a través de trampas jurídicas por parte de los poderes del Estado, pero que es evidente que no van a poder impedirlo. El problema es que van a poder impedir probablemente, debido a la cortedad de los espacios de tiempo, que pueda estar en estas elecciones directamente con su propia marca, que es lo que hubiera sido de interés para todos, hubiera sido todo más transparente. Y eso tiene unas derivadas muy importantes, porque, como también ha apuntado Aitor, eso trastoca todo el mapa político de Euskal Herria para los próximos años. Todo el mundo está recolocándose, esto afecta al bloque unionista constitucionalista español, afecta a sus pactos, se ven ya diferencias de valoración, afecta al partido hegemónico de nuestro país, por lo menos en la comunidad autónoma, no así en Nafarroa, del Partido Nacionalista Vasco, afecta a todo lo que es la izquierda de este país, tanto la federalista como sobre todo la independentista. Hace falta recomponer las relaciones y buscar algún tipo de acuerdo entre todas las fuerzas. Y esto es un debate que realmente no es que se inicie hace un año o hace 2 años. Nosotros estimamos, pues estamos aquí. Lo más, no estaríamos aquí, estaría Aitor representándonos a todos, que este debate ya se hizo hace 10 años. Se inició hace 10 años. Es decir, que el debate de fondo de si la lucha armada, como respuesta legítima a la violencia del Estado, había que mantenerlo, había que aparcar, es un tema que viene ya de hace 10 años y parece ser que efectivamente ya de una manera muy amplia y muy mayoritaria, aunque puede haber alguna resistencia y algunos temores, se ha llegado a la conclusión de que la lucha armada debe ser aparcada con independencia de sus factores o sus condicionantes éticos, porque políticamente no es admisible y democráticamente no es admisible en el siglo XXI, en la situación en que estamos, a pesar de que, atención, eso no significa que la violencia política va a desaparecer, porque la violencia política también es la del Estado. En cualquiera de los casos, la izquierda abertzale histórica por sí misma, de una manera unilateral, ha decidido que este tema debe de terminar y debe de apostarse exclusivamente por vías políticas y pacíficas y acumular fuerzas para la lucha por la independencia y por la soberanía de nuestro país. De alguna manera eso está sintetizado en el Acuerdo de Gernika. En este momento, hace 10 años decíamos Lizarra Garasi da Bidea, ahora tenemos que decir Gernika da Bidea. Ahí está marcado, tanto hacia el Estado como hacia ETA, los condicionantes mínimos para avanzar en un proceso democrático. Y hay un cuarto factor, y con esto termino mi intervención de lo que es el cuadro en el cual nos movemos. Hay un cuarto factor que es el día a día, la crisis económica, la crisis social,
no podemos olvidar que, con independencia de todos los aspectos políticos tan importantes como los que hemos citado, las elecciones, cuáles van a ser los poderes locales, cómo se va a gobernar nuestros ayuntamientos, qué van a hacer las diputaciones, qué van a hacer el gobierno de Navarra, que va a haber, el sortu va a ser legal o no, cuándo lo va a ser, el Estado qué va a hacer. Aparte de eso, todos los días la gente está yendo al paro, y mucha gente está quedando sin coberturas sociales, hay una crisis galopante, no hay ni por el forro unas expectativas a corto plazo de salida del túnel, y todo eso también está sobre la mesa y no podemos olvidarlo. Y todo esto, agítese, sírvase, y ahí tenemos un cóctel bien endemoniado para poder analizar antes de beberlo. Nada más por ahora. Gracias.